¿Nos hacemos cargo? Sí, Solo pensaba esto digamos, si se utiliza la corrupción para no hablar de otras cosas, probablemente sí, pero es un tema del que hay que hablar, digamos. Esto hay que resolverlo. Y no me refiero solo a juzgarlos, condenarlos, apresarlos o lo que fuera. Hay que resolverlo, hay que prevenirlo. Esto no puede volver a pasar en la Argentina. Y lamentablemente las estructuras siguen siendo las mismas. Las posibilidades de negocios para todos los sectores que estaban antes siguen estando. Entonces Argentina tiene que evitarlo. ¿Por qué tiene que evitarlo? Porque la corrupción no es un problema abstracto, republicano, no sé, moral, no sé qué. Es un problema concreto que daña a los más vulnerables de la sociedad. Nadie que esté preocupado por una sociedad más igualitaria puede ser condescendiente con la corrupción. Esta para mí es la gran contradicción. Deben empezar por ellos. Deben empezar por ellos. Deben empezar a verse ellos mismos. Debemos empezar. Que están rodeados Ahora, de Natalia, corruptos. ¿hay ejemplos de otros países donde se haya podido desenquistar esto que vos decís es estructural y que son varios actores sociales? Mencionás, por supuesto, la justicia, por supuesto, el poder político y, por supuesto, a los empresarios. Digo, ¿hay ejemplos? No, a ver, no hay ejemplos de países. No es que uno puede decir, bueno, ¿qué hizo este país? Y entonces hago exactamente lo mismo. Sí hay ejemplos sectoriales. La corrupción no se combate con una gran ley de integridad, que esto es lo que a veces parecen querer hacer. el caso de Brasil, para ser más concreto. Bueno, Brasil es un caso muy interesante. Hay un ¿Qué decía cambio. Mariano Grondona en el año 92-93 cuando escribe un gran libro llamado La corrupción? Él decía, hay que hacer lo que está haciendo Brasil. Las grandes manifestaciones en la calle contra Collor de Mello. Vean, argentinos, esto es lo que debemos hacer, decía Mariano Grondona. Bueno, miren Brasil 25 años después con los mismos problemas que tenía en el año 92. Otra cosa que decía Mariano Grondona, educación cívica, votar honestos. Son todas abstracciones, como digo, parir la república, ¿qué tiene reescribir. que ver, Mariano Hay Grondona? cuestiones Yo muy te estoy concretas. hablando de la lava yato que está ocurriendo Lo en que estoy estos tratando de momentos. decirte es que Brasil tiene hoy los mismos problemas de corrupción que tenía hace 25 años. Argentina tiene hoy los mismos problemas de corrupción. Pero lo está solucionando de alguna manera porque tenés empresarios políticos presos, tenés al juez Sergio Moro, que es una garantía de cambio. No te gustará porque Lula estará preso, tendrá algo... Bueno, no conoces mi opinión sobre eso, pero lo que iba a decir era otra cosa. Me llama la atención, tanto que decís que hay que combatir la corrupción. El único país que está combatiendo la corrupción al costo de tener un montón de personas amenazadas y demás, que están procesando y poniendo en la cárcel, no solo a políticos, sino también a empresarios, con lo que cuesta meter a un empresario en la cárcel y vos lo conocés bien. Ese país es un ejemplo. Pero y vos me lo llevás a un ningoneo de que no pasa nada. El problema es otro. Una cosa es ir detrás de la corrupción con el derecho penal. Hay que hacerlo. ¿No? ¿Me permitís? Una cosa es ir detrás de la corrupción con el derecho penal. Eso es lo que hace Latinoamérica desde hace 30, 40 años y lo hace mal, además. Argentina lo hace mal. Y que a ella no le gusta. Brasil lo está haciendo mejor, coincido con vos. Ahora, la pregunta es, ¿eso resuelve el problema? No, no lo resuelve. Anda a decirle a María Luján Rey que el derecho penal le va a resolver el problema de la corrupción. Están muertos, ¿ok? Entonces, el punto es cómo hacemos para impedir que eso vuelva a ocurrir, no cómo los metemos presos. Tiene un efecto demostrativo y disciplinario. No, yo lo para que no nada, estoy de eso no acuerdo está con demostrado, ella, para nada, es que si para nada, acá para nada. la corrupción no es un hecho del pasado, es un hecho del presente, porque vos, al encausar a Cristina, también le está diciendo a Mauricio, mirá Mauricio, portate bien. Sí, es así. No hay ninguna evidencia empírica de que el derecho penal tenga un efecto de prevención general, digamos. ¿Cómo no va a tener? Para nada, no hay ninguna evidencia empírica. El derecho penal no resuelve problemas sociales. Te pregunto por otro ¿Cómo no va a tener una importancia disciplinadora? Me parece que, por lo menos lo que interpreté yo de la doctora, es que hasta que el pueblo no condene, de acuerdo a lo que ella decía hoy, hasta que no pensemos que sigamos justificando, de acuerdo a lo que pensemos, a nuestras convicciones políticas, sigamos justificando la corrupción, esto no cambia nunca más. Es decir, el poder está en nosotros, en decir basta y en condenar. Digamos, el chorro es chorro, no importa el partido político que sea. Pero no solo eso, no solo la condena, digamos, popular. Lo que estoy diciendo es, las estructuras del Estado que permiten que los hechos de corrupción ocurran, están ahí. De nuevo, lo dije la semana pasada, la ley de obra pública es de 1947. Argentina es el único país de América Latina con Venezuela que no tiene ley de compras de bienes y servicios. Eso me lo ha dicho. Sí. Bueno, lo voy a seguir diciendo. A mí me parece que lo que ella plantea y que está claro y coincido es esto que es disciplinador, no estoy de acuerdo, no es disciplinador. Para que esto cambie, lo que hay que cambiar son los mecanismos internos que generan los
la red posible para cometer hechos de corrupción. Pero eso está a cargo de los políticos, obviamente. Bueno, pero está bien. Si los políticos ven que pueden afanar y no van en cana, no van a cambiar nada, obvio. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Lo que hay que cambiar es que los organismos de control funcionen como organismos de control. Bueno, ahí tenés la oficina anticorrupción. Queremos que cambie la oficina. Yo tengo una tendencia a coincidir con el planteo teórico general de Natalia y a tener una profunda diferencia con la percepción de Natalia sobre la demanda de la sociedad y cómo funciona. Que se logre condenar, que el derecho penal condene a los acusados de corrupción en forma rápida y eficaz, no es que sea una solución para la corrupción estructural, pero es una clarísima señal de progreso para una sociedad que ha sido indiferente a la corrupción. Que una presidenta de la Nación... Pero eso es innegable. Y coincido con Natalia en el arrepentimiento. Sí, por eso. Y a mí me parece que lo que decía Natalia, que esta cantidad de causas tiradas al voleo por jueces que estaban haciendo mérito para tapar su pasividad frente a la corrupción en el pasado, está impidiendo hacer foco, y la noticia de ahora es muy buena. Unificar la causa, la más clara, la más concreta, que es la corrupción en la obra pública, con el lavado de dinero, que es una casa en la que hay condiciones para avanzar y que es clara y evidente, va a permitir una condena con una sociedad que la exija, que la pida. Una presidenta de la Nación no puede tener un amigo que se quede con toda la obra pública de su provincia y tener las habitaciones de su hotel cobrándole sin utilizarla. Eso está clarísimo y tenemos que avanzar. ¿Ustedes han leído los comentarios cuando uno busca información en los portales de noticias sobre estos casos de corrupción? La gente está preguntando dónde está la plata. Ay, vos le das el desafío de la justicia. El desafío de la justicia tiene un costo institucional, pero también tiene un costo político cuando va creciendo el ajuste. La gente se está preguntando, ¿y dónde está la plata de la corrupción? Ya que no hay plata, ¿por qué no aparece esa plata para pagar a los docentes, para seguir subsidiando determinados costos que no pueden afrontar? Pero perdón, por eso es un tema que no se puede soslayar. Cuando recién decía la señora, nos están entreteniendo con la corrupción, yo creo que ahí está faltando un cambio cultural, porque eso no es una maniobra distractiva. Nosotros no le hemos dado atención suficiente al tema durante muchas décadas, y por eso hoy la gente está pidiendo dónde está la plata, y por eso todo lo que está reclamando para los pobres, ¿sabés dónde están los bolsillos de dos docenas de familias? Eso. Pero está relacionado, está relacionado. Y vos soslayaste el tema de la corrupción, pero al mismo tiempo te sensibilizan los pobres. Esa plata es la que está faltando de los pobres. Bueno, pero una persona que asume como presidente, que sabe todo esto, supuestamente, que lo cree con anticipación. No, es un tema judicial, este es un tema judicial. Sí, bueno, pero está bien, estás mezclando el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, las marchas de 800.000 personas que decís en 2 días que si hubo una marcha ayer maravillosa, fue porque se habilitó el tratamiento de un tema que durante 10 años no se quiso tratar tan bien. Entonces, me parece que esta sociedad se está movilizando con mucha más libertad que las que sentía tener, mal o bien, no importa el criterio de cada uno. Y también está votando. Hace unos años. A ver, para un minuto, porque Bárbara decía recién, bueno, en pocos días 800.000 personas en la calle, ¿no? Y liga directamente la movilización de ayer con cuestiones políticas. Y el que pone el foco en esto fue la Nata, que hoy habló acerca de esto, ¿no? De las cuestiones políticas en la marcha, la movilización del 8M. Mirá. Pasó la marcha, quedó la política. Luego del impacto que generó la movilización feminista de ayer, aparecieron algunas críticas periodísticas sobre el documento que se leyó y las banderas partidarias presentes en la plaza. Es indudable que la marcha de ayer fue política, pero es una lástima que haya sido partidaria. Me parece que fue mezquina desde la política. Escuché desde el palco central insultar al presidente, o sea que la marcha se politizó. Indudablemente fue un acto contra el gobierno. Siempre fui crítico que se malucen las fechas. Creo que ahí sí hubo una oportunidad desde los oradores desperdiciada. Venimos reclamando a todas las centrales sindicales
la convocatoria al paro. Demasiado politizado. Obviamente muchos partidos utilizan este tipo de cosas. En ese punto no me sentí tan representada. Demasiado politizado. En cualquier país del mundo las marchas no se hacen a favor o en contra de un gobierno, sino que se hacen por reivindicaciones concretas. Para lograr un efecto político en lo que vos quieras, tenés que tener alguna coherencia. Vos no podés decir una cosa que es completamente enferma. Nos autoconvocamos masivamente pidiendo justicia y aparición con vida de Santiago Maldonado. Me pareció escuchar que pedían por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Se ahogó. Desgraciadamente ese muchacho se ahogó. Evidenciamos el engranaje entre la familia patriarcal y el terrorismo de Estado. Mucha mezcla de cosas. Exactamente, mucha mezcla de todos, ¿no? Es muy ingenuo el movimiento que ayer convocó, por dejarse copar el acto. Ahí, por ejemplo, estoy viendo algunas banderas políticas, aunque dijeron que no se iba a politizar. Me parece una lástima cómo esto se tiñó y se fue de alguna manera desvirtuando. A ver, quiero escuchar, por favor, quiero escuchar a la doctora Bolosín. Sí. Uy, durísimo. Sí. A mí me enoja mucho que se pretenda, digamos, tu posición sobre la marcha de ayer a mí no me comprende, digamos. Yo estuve ahí, fue una marcha maravillosa, no escuché el discurso, yo estaba muy lejos, no escuché ningún discurso, me enteré cuando estaba volviendo a mi casa en subte que había todo un lío alrededor de la marcha y no sabía qué había pasado, dije, ¿hubo incidentes? No los vi, no hubo incidentes. Me parece que aleja gente, o sea, la marcha es política, sin ninguna duda, porque la causa por los derechos de la mujer es una causa política, pero no debe, no puede y no me representa en la medida en que es partidaria. Digamos, la causa de las mujeres y la causa por la igualdad de los derechos de las mujeres debe incluir, no excluir. Lo cual me resulta, me parece una pena y sería una mala interpretación, ¿no? Claro. Me parece que hay que asumir que un error. Yo veo todo lo contrario. Yo veo que justamente como hay un gran conflicto social, mujeres sin trabajos. ¿Me permitís un segundo, Santiago? Pero está hablando la señora, sí, a ver, sí, por favor. No, adelante, terminé y ahora voy, sí. No, que es imposible no politizarlo. O sea, porque ahí no había un solo partido político. Hay mujeres que pertenecen a partidos políticos diferentes y hay mujeres que no pertenecen a ningún partido político. Bueno, esas se fueron y que salen... Pero sí es un tema político. A ver, sí. No, el tema de la Ni Una Menos... Yo conozco a muchas mujeres que participaron y que cuando escucharon ese discurso se fueron muy enojadas. Yo te dije la semana pasada que lo peor que le podía ocurrir al tema de las demandas de la mujer y del tema del aborto era caer en manos políticas. Bueno, es exactamente lo que ocurrió en el documento que escuchamos. Pero me permitís, Santiago. Sí, a ver, No quiero porque yo estuve caminé por ahí, estuve en la Ni Una Menos y estuve en varias de ellas, y la de ayer fue maravillosa, fue la más grande de todos, y precisamente porque está recontrapolitizada, porque hay un movimiento enorme en la política argentina, en las mujeres, que llevó al presidente de la Nación por primera vez frente al Congreso de la Nación en su mensaje a la Nación en su conjunto a instalar el tema de la mujer, a instalar el tema de la igualdad salarial, a instalar el tema del hombre y la mujer en la familia con la licencia por paternidad. No, está en la agenda, está en el movimiento. Hasta ahora veo mujeres lo que te que quiero son decir es que eso echadas. estaba, y vi miles de personas, pero miles, familias, madres con hijos, chicas sueltas que venían del colegio, y las Energú, eso era futuro, eso era masividad, era extraordinario futuro. Y el palco era pequeño, sectario y pasado, era un mamarracho. Santiago, a mí me parece que lo más importante de la marcha de ayer fue todo lo contrario a lo que se está planteando. Para mí fue la marcha de la unidad. Para mí fue una unidad generacional. Había varias generaciones marchando que nunca se vio. Seguro. Y claramente los que pretendieron muy pequeñito dejar, o sea, utilizar el palco para otra cosa, que lo pueden utilizar en otro espacio, hay gente que ni lo escuchó, gente que estaba en la marcha, que ni sabe lo que se dijo en el palco. Entonces, para mí lo más importante que marcó la marcha es que es una sociedad que cuando se plantean temas concretos, específicos, rompe con esta grieta que nos hizo tanto daño y se une por el bienestar común
en pos del futuro. Por eso para mí es súper rescatable la cantidad de adolescentes que marcharon. Y aparte fue a nivel mundial esto. Pero por eso se ven firmando la Sí. misma proyecto de ley. Nos unimos, rompimos la grieta. Yo soy firmante de un proyecto de ley donde firmo con la gente del Frente a la Victoria, el Frente Renovador. No, sí, es un movimiento global. Tiene un sello que es contra la sociedad patriarcal. Hay mucha literatura al respecto. Creo que, claro, el palco fue muy kirchnerizado. Y es viejo el kirchnerismo, ¿no? Porque hasta exhuman el tema Si fuese viejo, Santiago Maldonado. irían hablando todo Lo de el tiempo. Santiago Maldonado es tremendo. ¿Cómo Bueno, van a ahí decir fue una una- cosa así? bueno. ¿Por qué lo dijeron? Yo ¿Por qué te creo parece que a vos? yo creo que fue, mira, Tendría yo que haber creo pedido justicia. Claro, justicia y Pero están y muy la viejos, verdad, están pero- viejos, están viejos. ¿entendés? Pero Están eso, viendo ¿sabes qué? pasar La el ya la dijeron tema 55. Para desde mí un fue contado feo. Y yo creo que intencional. no se dan cuenta de que Mauricio Macri les ganó la agenda. Les ganó la agenda y para el gobierno ha sido un desahogo. Porque el gobierno puede tener ahora una agenda positiva, dejar el tema de la inflación, los ajustes y demás, y dedicarse a esto que se ve tiene mucho apoyo no sé popular. si Ustedes- benefició al gobierno. A ver, ¿cómo? Ustedes no se dan cuenta. Ustedes están en el pasado. No, yo no estoy en el pasado. No, el kirchnerismo sí. Yo no estoy en el pasado. Yo estoy hoy, viviendo hoy. Quiero un presente y Pero quiero ese palco un- estaba en el pasado, ¿eh? Yo no estuve en el palco. El mensaje, ¿no? El mensaje para mí no fue intencional, para mí no se dio cuenta, o sea, lo que quiso pedir, Además había una fuerza quiso de violencia pedir de izquierda, no era verdad solo y el justicia kirchnerismo. por Santiago Maldonado, como queremos Apareció pedir un co- todo. no, podemos Apareció con vida, interpretar lo fue que la- queremos. A ver Lo si que pasa con sí, esa- doctora. No, a mí me parece que en realidad lo que es, digamos, es mi interpretación, ¿no? Pero me parece que en realidad lo que se quiso marcar ahí, con lo que Sí. no me sentí representada, pero bajo su mejor luz, me da la impresión de que lo que se quiso marcar fue que las mujeres hemos estado o han estado en marchas por temas que no son solo atinentes a lo que normalmente se entiende la agenda de los derechos de la mujer. Digamos, y hay cierta transversalidad en la lucha por derechos que no tienen que ver con las mujeres, pero que tienen que ver con los derechos de grupos vulnerables en general, ¿no? Y eso es cierto, pero puede que no todas las mujeres se sientan comprendidas por ese feminismo, digamos. El otro día Malena Pichot en Twitter decía, no puede haber mujeres feministas que voten al PRO. Y esto es una locura, ¿no? O sea, Hay algo que es cierto, A que ver. las políticas de ajuste en el neoliberalismo producen un empobrecimiento que De las primero mujeres. sufren las mujeres. Pero eso no está Esa es una sucediendo. contradicción muy grande. No está Entonces, sucediendo justamente, eso, no por favor. podés votar cualquier forma de ajuste gobierno ni que se te neoliberalismo. ocurra, ponerle el No nombre de sucede. Cambiemos, pero, o lo que se te ocurra, que produzca un ajuste o que sea neoliberal, porque las primeras que sufrimos Neoliberal el fue el ajuste peronismo. somos las mujeres, somos las primeras despedidas. lo mismo pasa para la cobramos corrupción menos. y sin embargo... Pero, O sea, Cecilia, lo que te estoy venimos tratando de es decir una es contradicción puede haber- progresista. Puede Digo, haber, digamos, puede haber interpretaciones distintas. Puede que haya alguien que crea que este gobierno no es neoliberal y vos dirás se equivoca. Puede que alguien diga, Cualquier bueno, la política de corrupción es un ajuste. tema menor, la corrupción es un tema menor del kirchnerismo visto y considerando la ley de matrimonio igualitario y habrá otras No es menor, como pero yo es muy que dirán, importante. no es un tema menor. Digamos, me parece que hay temas interpretativos ahí. Cada uno de nosotros es libre de creer ideológicamente lo que se le cante. El punto es que nos una esta agenda Claro, común. eso es, la plaza. Lo- o sea, lo gra- la agenda lo es la gracioso- plaza. Ahora, espera, que quiero escuchar a las Esa mujeres. es unidad. Natalia, ¿fuiste? No, me quedé, no pude porque trabajé todo el día, pero mi corazón y apoyo absolutamente lo que pasó. Me quedé pensando y como dolida por la falta de queso untable de la señora. Quiero decir que no puedo Un comprar... ejemplo que puso. No, bueno, pero es bueno, un lo digo en ejemplo. chiste. Lo que Hoy, quiero decir si vos es que tenés lo un que hogar y pasó tenés ayer en el hijos, discurso me pareció totalmente anacrónico. Anacrónico por completo, como el hecho de que estas marchas se transformen también en un reclamo de lo que es la grieta. Es lamentable, coincido mucho en este caso con Natalia, que es inverosímil que esto se transforme en algo que es casi un dinosaurio para la A ver gente. si Carmen, porque en España fue impresionante. Sí, en España, Movilización. en España las de Madrid y Barcelona fueron casi 200.000 personas en cada ciudad y en todas las capitales de provincia la verdad que fue multitudinario. En el caso de España lo que se propuso fue una huelga para las mujeres. Incluso Televisión Española, por ejemplo, en su canal internacional había programas que son muy populares que estaban presentados por mujeres y que no se emitieron.
Yo en el caso de la huelga, como todas las huelgas, tienen servicios mínimos. Yo me subí a los servicios mínimos, pero sí suscribí el manifiesto de periodistas porque hubo una primera manifestación de mujeres, de periodistas por la mañana y otra por la tarde-noche de todas las mujeres. Y lo que ocurrió en España fue que estuvo muchísimo menos politizada que aquí. Desde luego, mensajes como esto de Santiago Maldonado no son Pero es que inexistentes. tenés un- El tema de la despenalización del aborto es una etapa superada en España, con lo cual en ese... Pero ¿sabes? Pero Sí. no Aquel era tema, violencia. aquel tema que distintos grupos políticos se acerquen no me parece mal. El tema es que se lo quieran adueñar. Ahí está el problema. Me parece que es de todos, es de todas, es de toda la sociedad, pero me parece que al mismo tiempo no le pertenece a nadie. A nadie. Porque Pero cuando yo alguien no se creo quiere que adjudicar sea. eso, ahí empieza la distinta. Todos se lo quieren adjudicar, Sí. digamos. Cuando Seferino dice el gobierno les ganó el tema, digamos, el gobierno se lo quiere adjudicar, el kirchnerismo se lo quiere adjudicar. Y no se lo va, esto es lo que yo dije cuando se planteó No, pero él esto dice de... plantear el tema. No, se lo Le quieren gana. adjudicar. se Sí. quieren pe- Natalia, no, me es de las están mujeres. malinterpretando mucho, Bolosín. Bueno, es posible, es Creo posible. que hay algo entre nosotros que es la mala interpretación. O la mala emisión del mensaje, No, puede ¿sabes cuál es ser tu también. problema? Que la doctora estudió en Yale también. Es muy preparada. ¿Y él también? ¿Él No, también? él no, Ah, no. ok. Yo no estudié nada, Es de yo soy un cabotaje. analfabeto. Es de cabotaje. Y es brava la doctora también. Sí. La No, doctora no, Bolosín. me parece que no permitamos que se lo adueñe nadie. Esta es la agenda de las mujeres, se terminó. Y es maravilloso que todos los partidos, o buena parte de los partidos, confluyan en ello. Y como dije la otra vez, que un presidente varón conservador, porque creo que es conservador, tome la agenda por el motivo que sea, porque le sirve, no me interesa. Pero es cierto también que Aborto sobre legal el ya, escenario- aborto legal ya. Pero aparte lo Ayer que había dice. mujeres del partido Cambiemos, Karina Banfi, gente que hace muchos años que milita este tema, no nos interesa Bueno, la pero ideología, sobre el el escenario, partidismo, sobre el aborto escenario no legal solo ya. kirchnerismo. Sí, podemos hacer A ver, un como se análisis, dijo acá. Natalia, también. Sobre el A ver, escenario estaban las pioneras que vienen luchando hace muchos años, antes de que ahora se lo quieran adueñar, hace muchos años, muy radicalizadas. Gracias a ellas también existe este movimiento fenomenal y masivo. No nos podemos enojar tanto con ellas, por más que el discurso sea anacrónico, demasiado politizado porque no me gusta la política que trataron de justificar que o pedir se o inicie, argumentar. pero que alguien lo Pero inicie han sido- antes. No importa, son las vanguardistas. Pero, son que las se- que han, pero la se han vanguardia radicalizado no te da para derecho, pelear y no, pero nosotros la vanguardia- seguimos. La vanguardia no te da derecho a ser expulsiva con A mí me da gente una que cuestión de puede- respeto porque y siempre ha sido mucho muy menos la difícil. utilización Es de la fácil para figura de nosotras. Maldonado. ¿Sabes que fue muy doloroso escuchar cómo esta sociedad está usando el nombre Maldonado? No Ese era es otro necesario. tema, pero yo Hay entendí que cosas pedía no son- justicia. Porque Se fue equivocó. maravilloso. No, pero quiero decir, fue maravilloso. Y el núcleo vanguardista no tiene por qué abusar ni tomar ciertas prerrogativas por haber tenido la visión anticipada de algo que ahora es más masivo. Yo quiero recordar que si para nosotras hoy fue más posible, fue más fácil llegar hasta la plaza, llenarla, decir cosas que antes no se decían, fue gracias a ellas. Sí, es cierto. No vale enojarse tanto. Aparte, no olvidemos que Santiago Maldonado ¿Quién se enojó? nació de una mujer. No, bueno, pero A estoy mí me hablando parece- de- No, pero los colectivos radicalizados no fueron los que generaron este problema, ni ahora ni antes. Por favor, Bueno, pero Digo, también todas las se víctimas reivindica la familia, todas el las dolor de víctimas esa nacieron de una madre. favor, mujer, sí. me parece que hubiera sido mucho más No entiendo rico la para risa. todos haber planteado un discurso más inclusivo Bueno, pero y por haber eso pedido que en todo lo caso, remarca. así como Sí. se pide ¿Entendés? Por justicia, eso porque que no hace es justicia un por el reclamo hijo, u por el otro. Digo, no es justicia por Santiago Maldonado y olvidar al resto de las víctimas. Tal vez hubiera sido mejor que el discurso ahondara un poco más en pedir por la nacionalización de la ley Brisa. ¿Qué es la ley Brisa? Que el Estado pueda proteger a los chicos que hoy son huérfanos de madre porque Así sus es. papás les quitaron a sus mamás. Hoy esa ley se implementa solamente en Capital Federal. Una chica, Brisa, que es la que genera toda esta ley, vive con la familia materna en provincia. La chica que da inicio a toda esta pelea Así y es. que hoy le cede su nombre a la ley, no puede gozar de ese derecho. Entonces, si vamos a pedir por Santiago Maldonado que se pide verdad y justicia para ver qué es lo que pasó, en qué condiciones murió, si Gendarmería tiene responsabilidad o no, tengamos en cuenta... No, Úrsula, pero Ceci, Úrsula, no digo, se pidió, pero no hay se un pidió por Santiago capítulo Maldonado. Digo, Yo estaba está bien, leyendo el pero documento Santiago- completo. A ver, sí. Santiago Estoy leyendo el Maldonado documento puede ser completo, concesiva y ¿no? entender Y que dice- quizás en una de esas se equivocaron Puede en ser, cómo lo sí. plantearon. Sí. Trato de ser concesiva con eso. Desde Para mi mí sí. lugar, como feminista que me reconozco, aún cuando no fui a la marcha porque preferí trabajar y mostrar lo que estaba pasando,
me hubiera sido quizás más inclusivo poder considerar qué pasa con las víctimas indirectas del feminismo. Bueno, pero yo me pregunto, ¿por qué el documento tiene que incluir, comparto, todo el colectivo feminista? Tenemos muchas reivindicaciones pendientes. Ahora, ¿por qué tiene que decir contra el ajuste? Estoy leyendo el documento completo, una parte. Contra el ajuste del neoliberalismo magro que encarna a nuestro país el gobierno de Macri y la Alianza Cambiemos. Con la connivencia de los gobiernos provinciales, rechazamos la precarización total de nuestras vidas. Por el cese de los despidos y la flexibilización laboral que intentan disciplinar a la clase trabajadora, contra la reforma laboral en todas sus variantes. Defendemos los convenios colectivos de trabajo, apoyamos la lucha de los trabajadores del Ingenio de Ledesma, del INTI, del Hospital Posadas, de la minera de Río Turbio, del Ferrocarril Sarmiento. Abre un abanico de cuestiones. Previamente, además, está el tema de Maldonado, de los Wichis, de Rafael Nahuel. A ver, yo creo que el colectivo, el colectivo de mujeres tenemos que poder tener un mensaje un poco más unívoco, que nos abarque a todas y que tenga que ver con la problemática del género, que bastante compleja es como para incorporarle esto. Sí, estoy de acuerdo. También estoy de acuerdo con el tema de las vanguardias, que merecen todo el respeto, las feministas. Además, el tema de verlo también como un movimiento global, ¿no? Hay una lucha contra una sociedad patriarcal y eso es importante tenerlo en cuenta. Hay mucha literatura, muchos libros sobre eso que habrá que leer más, ¿no? Sí, yo te lo digo desde la política. Yo soy diputado nacional, estamos discutiendo la despenalización del aborto. ¿Usted cuál es, a favor o en contra? Yo estoy a favor de la despenalización y soy firmante del proyecto y creo que las posiciones radicalizadas alejan un debate racional y a los que estamos por esto nos dificultan la capacidad de construcción de una mayoría que nos ponga a la altura de los países civilizados del mundo. Los países de la OCDE, del Grupo de los 20, es modernizar la Argentina esto y la radicalización de algunos sectores dificulta la capacidad que tengamos nosotros de armar una mayoría que logre que este proyecto salga. Esto es otra cosa, esto es partidismo. No, hay una radicalización al margen del partidismo. No, ni siquiera, a mí me parece anacrónico. Por ejemplo, la posición, yo con mi cuerpo hago lo que quiero y pongo, no me parece que sea un buen encuadre. A mí me parece que, yo creo, y no estoy de acuerdo. Pero una mujer, Facundo, aparte, tenés que... Claro, pero yo estoy votando y estoy trabajando para eso. Escuchala, sí. La estoy escuchando. Yo creo que esto es una revolución lo que está pasando, verdaderamente. Es revolucionario lo que está pasando. Y yo creo que es inherente y que ocurre que en determinados momentos sea violento lo que ocurra. Y creo que se radicaliza. En algún momento llega una meseta. Yo con lo que no estoy de acuerdo es con que se partidice. Porque si no, no es una marcha de mujeres. No había una comunión ahí. A mí la verdad que sí me interesa que la gente no pierda el empleo. Me interesa marcar política en determinado... Pero este no era el momento. Sí, doctora. No, a ver, las marchas son multitudinarias. Cuando se hacen las marchas del 24 de marzo también hay distintas columnas. Yo ayer estuve ahí y fui bajo el marco de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que empezó a entrar, pero antes de que pasara esa bandera, pasaron 3 millones de banderas de partido, del PTS, no sé qué. Y bueno, y uno decide en dónde se encolumna, como en cualquier marcha. Entonces, y es válido que, digamos, la gente, ni las mujeres ni los varones, ninguno de nosotros carece de ideología, todos votamos, a todos nos gustan más unas cosas que otras, es razonable, es legítimo, democracia, bla, bla, bla. Ahora, nos une a las 500.000 personas, mujeres en su mayoría, que estuvimos ayer ahí, el reclamo por la agenda de mujeres, por la igualdad, por el aborto legal, etc. Y lo otro que me parece, ahí hay algo en lo que vos planteás sobre radicalizar el discurso. Vos tal vez tenés un argumento más de salud pública para votar en favor del aborto, pero yo no creo que sea para nada radical sostener que la mujer, que yo soy dueña de mi cuerpo, en absoluto me parece un argumento radicalizado. Para nada. Es bastante básico, de hecho. Macri ya lo acaba de incorporar, ya dijo eso. Y la dimensión de la libertad personal también la acepto que juega en esto. Lo que digo que hay en la campaña hay algunas posiciones que son radicalizadas, que son muy agresivas y que, a mi juicio, dificultan la construcción de la mayoría de la sociedad. A mí me parece que para la discusión parlamentaria que viene, 500.000 personas en la calle, bajo este lema, es un tema de presión importante al Congreso de la Nación para la discusión. Entonces lo tomo, la verdad me parece que lo que se intentó hacer en el palco es una anécdota. Yo insisto, acá se ve unidad, acá se ve claridad, acá se ve la unidad
que se puede lograr en el Parlamento, porque no es solo los firmantes, sino la discusión que se va a dar y conseguir los votos para que se apruebe. Entonces, a mí me parece que esta cantidad de gente en la calle es una presión para el Parlamento positiva, y esto es lo que tenemos que tomar como lo que nos dejó esta marcha. Gracias por estar, Gracias, doctora. Voy a seguir en contacto con usted por ese tema. Muchas gracias, Barbie, por estar con nosotros. Gracias, Carmen. Vamos a recibir al doctor Juan Carlos Parodi, médico cardiocirujano. Es uno de los médicos que le salvó la vida a miles de personas, entre ellas a varias figuras emblemáticas del mundo, como el Papa Francisco, sí, y al príncipe Reiniero de Mónaco. Pero habla de desnutrición, habla de lo que es la infancia en la República Argentina. Sí, antes de eso, mientras los ubicamos todos y lo colocamos aquí en la mesa, lo hacemos entrar al doctor, vamos a ver un informe que tiene que ver con Daniel Scioli, increpado y acusado de intentar usurpar terrenos en una escuela. Mirá. Increparon a Scioli. Da la cara. El ex gobernador y un muy incómodo momento. Exacto. Sus propios vecinos de Villa Lañata lo acusan de querer apropiarse de un terreno que pertenece a una escuela para construir un estacionamiento. Daniel Scioli acusado por los vecinos y un terreno que pertenecería a una escuela. ¡Es un colegio! ¡Es un colegio! Da la cara. Ese es el problema. Exacto, somos vecinos de acá. ¿Por qué estaban discutiendo? A ver, o estaban apretando, como hacen siempre, que se adueñan de todo el barrio. ¿Cuándo puedo hablar con vos? ¿Por qué te vas? Y cuando quiera ahora. El tenso episodio llega justo en la misma semana en la que se confirmó que Scioli presidirá la Comisión de Deportes como diputado nacional. Es decir, vuelve a sus bases, a ocupar el mismo lugar con el que comenzó su carrera política allá por los 90. El Pichichi, Daniel Scioli. Hubo Javier Castrilli exponiendo ante la Comisión de Deporte. ¿Sentirá Scioli que ocupando este cargo vuelve a la década del 90? Porque si es así, tal vez retorna también su espíritu menemista. El presidente Menem actualizó un pensamiento. Tomó este desafío de incorporar Argentina al mundo. Las transformaciones de Menem han sido tan profundas, ha ido tan a la raíz del tema y no decisiones demagógicas, que inclusive la misma oposición que votó siempre en contra le reconoce sus logros y ya dice que no las puede cambiar las cosas, porque fueron bien hechas. El Pichichi, Daniel Scioli. ¿Qué pasó, Claudio? Santiago, cuando se agarra la barranca, no parás de caer hasta que no te detiene el piso. Vamos de atrás hacia adelante. Lo que ocurrió esta semana, que filmaron ahí algunos vecinos de Villa Lañata, ese barrio de Tigre donde vive Daniel Scioli, donde ya había tenido episodios previos. Lo que pasa es que era el gobernador, el poderoso gobernador de Buenos Aires, en ocupaciones un poco dudosas de terrenos que están cerca de su casa, de una parte que está atrás de su casa, de una estación de servicio que está casi en la entrada de su casa. Y ahora los vecinos le reclaman que también estaba tratando de tomar una parte para hacer un estacionamiento que era los vecinos. Esto se junta también con su intervención del Día de la Mujer ayer, un saludo medio protocolar, como el que hicieron todos, pero mucha gente en las redes sociales le saltó al cuello diciéndole: vos que tardaste tanto tiempo en reconocer a tu hija, el episodio con el supuesto pedido de que aborte su última pareja. Bueno, digo, esto es lo que está pasando con Daniel Scioli. Le dieron con la venia del presidente Macri la presidencia de la Comisión de Deporte, que no existe, no tiene ninguna importancia, no es un relanzamiento de nada. Y los problemas judiciales de este señor todavía van a crecer mucho este mismo año, así que vamos a ver cómo termina en lugar de cómo empieza. Él empezó su carrera política en la misma comisión que va a presidir ahora. Pero de la mano del presidente, ahora está en contra de todo el mundo, ¿no? ¿Cómo lo va, doctor? ¿Bien? Bien, ¿cómo está? El doctor es Juan Carlos Parodi. Doctor, a mí un tema que me preocupa mucho, de hecho ha venido el doctor Albino hace poco tiempo acá, que tiene que ver con la infancia, con la alimentación, con la desnutrición y con el proyecto de país que le ofrece hoy esta Argentina a un niño que acaba de nacer. ¿Y qué pasa con esos niños pobres? La pobreza que cada vez crece más, hay cada vez más niños pobres. Por favor, adelante. Es una preocupación que surgió después de haber hecho una visita. Yo estuve 12 años viviendo en el exterior, volví, me interioricé de los problemas de mi comunidad, visité asentamientos. Y bueno, uno es cirujano y está bastante endurecido, pero lo que vi realmente me turbó y me movilizó a decir: yo tengo que hacer algo. Y todo eso, bueno,
empecé a pensar, a estudiar, a interiorizarme con gente que sabía más que yo, a leer no solo bibliografía nacional, sino internacional. Y lo que vi fue muy claro, es decir, que no solo vi la foto de hoy, sino que proyecté lo que está ocurriendo dentro de pocos años. ¿Usted hizo una proyección a cuántos años? Yo hice, bueno, está hecho hasta 15 años, pero ya al quinto, vos fíjate que ahora tenemos el 50% de los chicos debajo de 14 años por debajo del nivel de pobreza. 50%, es decir, la mitad. Y hay que acordarse que los chicos crecen y son nuestros adultos del mañana. Bueno, cada lugar con, digamos, con una nutrición, no nutrición inadecuada, con un ingreso inadecuado, tenés mayor número de chicos. Cuanto más bajo el nivel socioeconómico y educacional, aumenta el número de hijos. 4,3 versus 2 del resto de la población. Entonces, es una progresión geométrica, no necesitas ser un matemático, pero sabés que si tenés promedio 4,3 hijos, ellos a su vez van a tener lo mismo, pues el promedio, y ya en 2 generaciones tenés 4 veces más. Y el número, son 3 generaciones, llega a 80 versus 16 de los otros. Entonces, esa proyección se la di a estadígrafos y les di otros datos. La gente habla de la alimentación. Yo creo que es importantísimo lo que hace Albino, Margarita Barrientos, muy importante. Porque hasta la mujer embarazada que se nutre mal, cuando tiene el hijo ya el cociente es bajo y la masa encefálica es menor. Y hasta los 5 años, obviamente, es la época de plasticidad, los 2 primeros sobre todo, tenés unas diferencias notabilísimas en los que se nutren y en los que no se nutren. Pero no es solo la nutrición, fíjate que hay trabajos de factores independientes, que no es solo nutrición, como es falta de estímulo precoz, agresión física, que ocurre más en el 50%, polución auditiva, es factor independiente, de volumen de sustancia gris, presencia de pandillas en la zona, es factor independiente. ¿Por qué factor independiente? Hay un estudio inglés que estudió qué pasa con esos chicos. Los chicos viven atemorizados. Tienen aumento de corticoides de adrenalina, eso les hace bajar el crecimiento de la sustancia gris. Es decir, son factores que es más bien su hábitat. Ahora, y no solo la nutrición. ¿Y qué debería hacer el Estado ya urgente para tratar de contener esta situación y darle una expectativa de vida a un chico que nace diferente, ¿no? Porque un chico que nace hoy, como usted decía, ya los chicos menores de 14 años, la mitad están viviendo en familias pobres. Digamos, ¿qué debe hacer el Estado ya para contener lo que está pasando y lo que va a pasar? Hay dos cosas que hay que hacer. Ayudar a los que están y hacer una procreación, planificar una procreación responsable. Porque ahí está el punto. Yo a una madre con 10 hijos, con dientes marrones, le pregunté, vos si tenés un coche y no tenés para poner nafta, ¿te compras otro? ¿Por qué no le das leche? Y porque me la gasto en otra cosa. ¿Y no van al colegio? No van al colegio. Eso, te digo, a 3 cuadras de un centro de salud. Nadie iba a verlos. Vos sabés que yo pensé, ¿quién nos defiende a los chicos? Nadie. Hay leyes, hay buenas intenciones, pero hay que hacer un trabajo de terreno. Tenés que mandar un ejército de asistentes que vayan a las casas y vean los problemas. Y sobre todo planificar el futuro. Porque vos fíjate, embarazo adolescente ha crecido terriblemente. Vos le preguntás, y hay estadísticas publicadas, ¿cuántos de ellas quieren el hijo? El 10%. El 90% no lo quiere. ¿Cuántos embarazos son no deseados? 79%. ¿Sabes lo que pasa con los hijos no deseados? Preguntale a Estados Unidos. Estados Unidos tiene una proyección terrible hasta el 95 y ahí empezó a bajar. Empezó a bajar. Bueno, Levitt estudió por qué. Bueno, primero fueron a las cárceles y entrevistaron a los superpredadores, como llaman ellos, los peores asesinos. El 100% eran hijos no deseados. Los hijos no deseados están en relación. Vos fíjate que uno dice los garantistas. Pues si uno estudia cómo vienen, lo que tienen, qué les ofrecen, es una resultante natural que terminen así. ¿Usted está proponiendo control de natalidad?
Yo estoy hablando de premiar a la procreación responsable. Pues yo le digo, ¿vos sabés qué lindo es tener un hijo feliz? Un chico bien nutrido, que en el colegio sea brillante y después sea un profesional. Eso es hermoso, vos lo podés tener. Si en vez de tener 10 tenés 2 o 1. ¿Entendés? Entonces, hay que premiar a la procreación responsable. En vez de darle planes, familias numerosas, no. Si vos tenés 7 hijos, como la curva de Kachanowski, que recién le estaba mostrando un compañero tuyo. Kachanowski hizo la curva, más planes, más chicos, más pobreza. Entonces, nosotros no queremos eso. Yo quiero proteger a los Pero no es chicos. que tenés los chicos, doctor, ¿qué haces? No, ahora hay que cuidarlos. Sí. Por supuesto que hay que cuidarlos y darles todo. Pero si vos solamente haces lo que hace Albino y Margarita, cubrís una franja pequeña, no solucionás el problema. El problema es de fondo, haciendo la proyección. Fíjate que están discutiendo todos los países qué va a pasar en 2030 y nosotros estamos atrasando, viste, con cosas de 100 años atrás. Sí. Esos son temas incontrovertibles. Es decir, tenés que trabajar a 2 puntas. Darle a todos los que están y evitar que vengan hijos no deseados. No, yo no estoy a favor de la interrupción, soy médico, obviamente. Creo que las mujeres tienen que tener libertad para hacerlo, pero de alguna manera... Pero cuando se habla de despenalizar ahora, que está en debate el tema. Eso es un tema que trasciende un poco lo que yo quiero tratar, pero yo estoy a favor de la libertad, por supuesto. Pero yo no quiero el aborto, me parece que es una cosa no deseable, y las mujeres tampoco lo quieren. Lo hacen porque no tienen más remedio. Ahora, si vos me decís a mí, yo quiero hijos no deseados, yo quiero volver a ver lo que vi, la irresponsabilidad, por ignorancia, que vos no le decís lo hermoso que es tener un hijo feliz, podés tenerlo si lo decidís, pero yo creo que primero hay que crear conciencia de responsabilidad y lo que significa traer un chico al mundo, cosa que no existe. Pues yo le pregunto, ¿por qué tenés tantos chicos y por qué me acompañan? Porque van a pedir por mí. Es decir, ellos no le dan la jerarquía que tiene el hecho de traer un chico al mundo. Porque eso es falta de respeto a los derechos básicos, inalienables. No los respeta, nadie los respeta. A ver, hagamos un punto, doctor, porque ya seguimos con usted. El doctor Juan Carlos Parodi es un médico que, bueno, multipremiado, un montón de patentes también tiene. Ha atendido muchas celebridades también y tiene un trabajo muy interesante con respecto a lo que es la infancia y la proyección, ¿no?, de la infancia y la pobreza, ¿no?, a futuro, qué va a pasar con nuestro país. Ya seguimos con él en un ratito nada más, ¿les parece bien? Se queda un ratito más, doctor, con nosotros. Muy interesante escuchar las diferentes voces, ¿no? Ya seguimos con el doctor en vivo, como siempre, por supuesto, en América, sí, con todos ustedes. ¿Saben que se me corta la cuca y me escucho y no me escucho y me estoy volviendo loco? A ver, para que estamos en vivo. La gran Amazon estamos en vivo. ¿Cómo nos va a ayudar eso? ¿Qué dijeron? Sí, la gran Amazon nos va a servir para todo. Sí, vamos con la pregunta de al doctor. Sí, doctor, previamente Santiago comentaba respecto de su trayectoria que tenía como pacientes a personalidades muy reconocidas. Queríamos saber cuál había sido la relación médico-paciente que tuvo usted con el Papa Francisco. ¿En qué circunstancias lo fue a ver? Bueno, primero te digo que los pacientes para mí, y no es un enunciado, es cierto, todos, yo le pongo todo mi esfuerzo, porque creo que alguien que confía en mí, yo le tengo que devolver lo que aprendí y el esfuerzo y la atención al mismo. Pero cuando operé, por ejemplo, a Menem, me decían, ¿hiciste algo diferente? Digo, no, hice lo mismo. Y otros le decían otra cosa, ¿o no? Otros le decían otra cosa. Por el resultado. Por No, ahí, ¿y no se pone nervioso por Sí. por quién es la Bueno, figura? me O puse sea, un poco nervioso con Menem porque vino Matera y me dice, yo soy peronista y cirujano, lo voy a operar yo. Si él quiere, ¿En qué año lo operó a Carlos? No sé que no me acuerdo. ¿Fue la famosa de las carótidas? Era presidente. Sí. Claro. Fue la historia de las carótidas, ¿no? Sí, era presidente de Sí. carótidas. Pero, no, pero por lo demás, digamos, trato a todos igual. En Estados Unidos trabajé 12 años y terminé hecho una lamparita de todos los rayos porque todo el mundo quería que le hiciera técnica. Yo desarrollé por 14 años una técnica que evita la cirugía abierta en la patología que es la quinta causa de muerte, que son los aneurismas, en los hombres, en mujeres menos que eso. Y por 14 años, como yo había estado y veía lo cruento que era, digo, voy a inventar algo que es como armar un barco dentro de una botella. Y tardé 14 años y lo hice. Nadie me apoyó, lo hice con mi plata y todo.
Y el primer paciente era casualmente pariente de Menem. Lo hice con anestesia local, a la noche cenó y al día siguiente fue caminando. Increíble. Yo pensaba, decía, yo tengo que inventar algo que en vez de abrirlo desde la axila a la ingle, le haga con anestesia local una pequeña punción y le arme adentro, por eso me llevó tantos años, algo que reemplace la zona enferma. Bueno, eso se hace en todo el mundo. Y, ¿Al príncipe Reiniero también operó en su momento? bueno, a Reiniero lo operaron de un cáncer de pulmón. Y en terapia se dieron cuenta que tenía un globo, que se iba a romper. Entonces me llaman, yo lo llamo a Claude Mial, que era un cirujano que estaba en Draguiñón, ahí cerca, y bueno, obviamente le organicé todo, yo estuve presente y vivió tranquilamente con el aparatito puesto hasta que se murió, muy bien. Es decir, se evitó que se rompiera. Digo, ¿cómo es convivir con pacientes que son figuras públicas tan resonantes? Siempre se dice que los presidentes o determinados funcionarios no hacen caso al médico, se exponen más de la cuenta. ¿Cómo era en esos casos el tratamiento con ellos? No, todos me hacían caso. Una vez me llama Kissinger y me pidió que operara al hermano. Bob Dole estaba en New York y también tiene mi aparatito puesto y anda muy bien. 1993 fue Menem. Menem 93, Sí. ¿no? ¿Lo operó? ¿Y el Papa, Sí. el Papa Francisco cómo es como paciente? Digo, porque hoy en día está... Bueno, sabes que yo no me acordaba porque yo era muy joven, en el 81, y me llama un médico y me dice, tengo un curita que no tiene un peso y acá en medio le están escapando porque parece que está bastante enfermo. Y lo fui a ver, digo, mira, no te preocupes, yo no le voy a cobrar. Fui y vi realmente un paciente muy enfermo, muy enfermo. ¿De qué lo operó? Tenía una peritonitis por gangrena de la vesícula. Yo en esa época hacía trauma, hacía casos agudos. Y lo veo, lo hidraté y esa misma noche a las 2, 3 de la mañana lo operé. Y estuve 6 horas, porque era terrible todo lo que tenía. Pero bueno, un día estaba operando y me dice, te llaman de Vaticano. Digo, otra vez, algún de mis amigos, ¿viste? Y era de Vaticano. ¿Y lo llamó Francisco? Porque me llamó y me invitó a ir. Y fui. Y fui y realmente la ¿Se le pasé rió a muy usted bien. o no? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Se le rió a usted o no? Porque vieron que después, Sí. según la onda que tenga con el que lo va a ver, se ríen. Sí, Hay como un... Bueno, sonrisa o la para abajo. risa Como el se emperador, borró claro. cuando empezamos a discutir cosas, porque no estamos de acuerdo en miles de cosas. Pero, ¿Cómo cuáles? el celibato, por ejemplo. Cuestiones de la iglesia. Sí, cuestiones de la iglesia. ¿De política hablaron o no? Muy poco, porque él no quería hablar mucho de política. Y yo tampoco me quería meter en eso, ¿no? Ahora, doctor, le quiero hacer una pregunta. ¿El poder enferma? ¿Por qué no los ve cómo llegan al poder y los ve cómo salen? Y salen hechos... Bueno, Nelson Castro lo estudió eso y lo publicó. En el mundo, a nivel mundial es El eso. caso de Néstor Kirchner es el más emblemático. No, Obama también. No, pero me refiero a Néstor murió. Kirchner porque, Pero claro, te quiero decir finalmente que falleció. Néstor, bueno, falleció, ¿no? Pero te quiero decir que uno lo ve a Obama, gente que puede ver... Era realmente uno al entrar. Era uno y a los pocos años ya era otra persona. Canas a los 10 días. El grado de estrés que uno tiene es terrible. Sobre todo De hecho, si- Macri tiene un grupo de médicos que están Sí, con sí. él, creo que las 24 Yo horas. formo parte, pero no lo atiendo, así estoy como potencial cirujano en el caso que necesite, que espero que no. ¿Cuáles son los problemas de salud del presidente de la Nación? No se puede decir. A ver, que alguien sabe acá. Problemas Que de alguien corazón, que no sea médico Sí. de él te lo puede decir, porque es obligación por otro lado. Claro. No, los únicos que No, han es la cuestión trascendido de son Estado. problemas, la verdad, que los únicos Articulares. articulares, que su rodilla, su espalda, no han Que trascendido no otros. sigue el tratamiento también, porque él tiene un problema articular en la rodilla, tenía 2 hernias de disco, que fue lo que sufrió durante este verano, y sigue jugando, bueno, la noticia del verano fue esa, juega al fútbol y al pádel ¿Debería el sin presidente de la cuidarse. Nación hacer todo el deporte que hace, que le encanta, ¿no? Jugar? Sí, cuanto más, mejor. Yo le dije a Francisco, estás gordito. Te voy a comprar una bicicleta. Dice, de ninguna manera, déjame embromar. Por Es lo menos fundamental, no hacer deporte. caminar, le digo, por ¿viste? La Plaza San Pedro, te das 4 o 5 vueltas, porque no hace nada de ejercicio. Pero lo trata un médico que es muy bueno, acá en la Argentina, José Iorio, que es brillante. Y por supuesto está en contacto con el médico de allá. Los medicamentos van de acá para allá. Y están muy bien tratados. Los medicamentos de muy Francisco bien van cuidados. desde la Sí, Argentina. sí. Lo que él toma viene de acá. Y está controlado allá.
y con una ligazón muy cercana con el médico de acá, que fue el médico toda su vida. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Una eminencia, una eminencia, una eminencia. Estaba viendo lo que era su proyecto, ¿no? Estas cuestiones que tienen que ver cómo de alguna manera u otra debemos controlar la natalidad, ¿no? A ver qué pasa en un futuro cercano y a ver si le podemos dar mejor vida a los chicos que ya han nacido y a los que estén por nacer. Bueno, ¿cómo lo pasaron? ¿Bien? Muy bien. Bueno, gracias por acompañarnos, gracias Relojes Polis, como siempre, muchas gracias Polis, gracias Liguria por la ropa, buen fin de semana para todos, gracias a la gente de Don Antonio Pizzas y Empanadas, nueva sucursal Palermo, acá cerquita están en Bonplan 1513, Don Antonio, el sabor de lo casero, muchas gracias. Seguimos nosotros el próximo lunes, buen fin de semana. Disfruten, si van a salir y van a tener sexo casual, pónganse un preservativo, ya que nadie te lo dice. Preservativo. Alguna campaña tenemos que hacer. Buen fin de semana. Chao.